Existe un poder silencioso que pocos comprenden, y es en él donde comienza toda verdadera creación. Napoleon Hill afirmó que todo deseo nace en lo invisible antes de tocar el mundo físico, y que las fuerzas más intensas de la mente se mueven en secreto, lejos de la vista y el ruido. Lo que se dice antes de tiempo se dispersa. Lo que se cultiva en silencio madura con densidad espiritual. Quizás por eso los mayores constructores de la historia fueron también los más discretos. Hill lo sabía. Quienes hablan demasiado de sus sueños despilfarran la energía vital que debería impulsar su realización. Es como abrir el capullo antes de que la mariposa esté lista. El impulso de compartir todo lo que sentimos, experimentamos y planeamos puede parecer liberador, pero a menudo es el mismo veneno que debilita nuestra voluntad. Vivimos en una época en la que la exposición se ha convertido en una forma de supervivencia. Las personas se sienten obligadas a mostrar lo que tienen, lo que piensan, lo que aman, como si el valor de la experiencia dependiera de la mirada ajena. Sin embargo, la mirada ajena es voluble. Hill llamó a esto distracción espiritual, la tendencia a desviar el enfoque del propósito para buscar validación. Cuando abrimos demasiado la puerta de nuestra alma, permitimos que entren energías extrañas, algunas por curiosidad, otras por envidia y otras simplemente por desorden. Pocos se dan cuenta de cuánto el habla descontrolada fragmenta la fuerza interior. Cada palabra es una inversión de energía, y cuando la desperdiciamos en explicaciones, perdemos la capacidad de condensar nuestras mentes hacia nuestro ideal. Piensa en las veces que compartiste un plan, y poco después todo empezó a salir mal. ¿Casualidad? Hill diría que no. Creía que la vibración del pensamiento es una corriente eléctrica sutil, y que cuando se expande sin propósito, pierde intensidad. Al revelar demasiado pronto lo que aún está en gestación, la mente se dispersa, y la fe, que debería crecer en silencio, comienza a contaminarse con dudas y opiniones ajenas. El silencio, entonces, no es represión, es protección. Es el espacio donde se organiza el pensamiento, donde se condensa el propósito, donde la energía del deseo se transforma en sustancia creativa. Hill enseñó que todo logro comienza con un pensamiento claro, sostenido por la emoción. Pero este pensamiento necesita ser protegido, refinado y nutrido internamente, como una semilla protegida de la luz, hasta que arraiga. Hablar demasiado expone el brote al viento, y el viento de las opiniones puede ser cruel. ¿Cuántos han renunciado a sus sueños porque les dijeron que era imposible? ¿Cuántos se han desviado del camino simplemente porque alguien dudó de ellos? Hill advirtió, la fe no se alimenta de aplausos, sino de silencio. Cada vez que buscamos aprobación, revelamos cuánta confianza aún tenemos en nuestro propio poder. El silencio es una disciplina. No significa ausencia de expresión, sino dominio de la palabra. Las palabras son herramientas de creación, y quienes las usan inconscientemente actúan como un escultor que golpea el mármol sin ver la forma. El verdadero creador habla poco y observa mucho, sabiendo que el momento de actuar es sagrado. Hill solía decir que la mente humana es un transmisor de energía, y que cada vez que se concentra, toca el campo universal del pensamiento. En este campo, cada idea tiene peso, color, forma y frecuencia. Cuando permitimos que la dispersión domine, debilitamos la señal y confundimos el destino. Por lo tanto, mantener el silencio es un acto de inteligencia espiritual. Es mantener la energía creativa concentrada en un solo punto, hasta que se vuelve irresistible. Pero el silencio también requiere valentía. Es difícil contener el deseo de ser comprendidos, de compartir lo que nos emociona, de demostrar que estamos evolucionando. Sin embargo, el verdadero progreso no necesita exhibirse. Habla por sí solo, en la serenidad de quienes confían en el tiempo. Hill creía que una mente disciplinada crea un aura magnética, un campo de fuerza invisible que atrae circunstancias favorables. Y esta aura se construye en momentos de introspección, cuando las palabras callan y los pensamientos se elevan. ¿Cuántas veces has sentido algo en tu interior que te impulsa a guardar silencio?
pero la ansiedad te ha vencido. ¿Cuántas veces has revelado más de lo debido y te has arrepentido después? Esta resistencia al silencio es natural, porque el ego teme perder el control. Hill la llamó la voz inferior, la parte de la mente que busca el reconocimiento rápido y teme el juicio. Sin embargo, es al dominar esta voz que nace la verdadera libertad emocional. El silencio es el primer paso hacia la autoconfianza, el punto donde la energía creativa comienza a obedecer a la voluntad superior. Cuando Hill observó a los grandes hombres de su época, notó que todos poseían un rasgo común, una mirada serena y una boca contenida. No necesitaban anunciar sus intenciones, porque sus acciones hablaban con el poder de lo inevitable. Habían aprendido que el silencio es un campo fértil, donde el destino se estructura antes de florecer en lo visible. Es allí donde el espíritu encuentra claridad, donde el pensamiento se purifica y donde el propósito se vuelve inquebrantable. ¿Qué pasaría si por un instante experimentaras este poder? ¿Qué pasaría si, en lugar de explicar tus sueños, los alimentaras en la oscuridad de tus propios pensamientos, hasta que brillaran por mérito, no por exposición? Hill diría que es en este preciso momento que la mente humana comienza a tocar el infinito, cuando se queda en silencio para escuchar lo que el alma tiene que decir. Recuerda esta lección: todo lo grande nace en silencio. Las montañas crecen sin sonido, las estrellas se forman sin testigos, y el oro solo se forja en el calor interior de la tierra. De igual manera, los grandes logros nacen en quienes han aprendido a moderar sus palabras. El silencio no es la ausencia de acción, es el estado en el que el espíritu organiza lo que se hará. Quienes lo comprenden, descubren que la paz no es pasividad, sino poder condensado. Y si el poder que buscas no reside en las palabras que repites, sino en el silencio que aún no has aprendido a honrar, piénsalo, porque es precisamente ahí, entre el sonido que se acalla y el pensamiento que despierta, donde comienza el verdadero dominio de la mente. Llega un punto en que un ser humano se vuelve demasiado transparente, y es entonces cuando la propia fuerza empieza a disolverse. Napoleon Hill solía decir que cuando todos saben lo que piensas, sientes y deseas, dejas de ser el autor de tu propia historia y te conviertes en un personaje predecible dentro de la trama de otro. Es un pensamiento inquietante, pero cierto. Imaginemos a un artista revelando un boceto antes de terminar la obra. El público opina, critica y sugiere, y poco a poco, la línea original desaparece. Esto es lo que le sucede al alma, que habla demasiado. Su esencia se borra en las interpretaciones de los demás. Hill veía esta pérdida de privacidad espiritual como el comienzo de la debilidad emocional. Observó que las personas más infelices eran aquellas que necesitaban justificarse constantemente. Hablaban de cada detalle de sus vidas, sus planes, sus dolores, sus miedos. Lo hacían buscando empatía, pero terminaban encontrando juicios. Y el juicio, incluso silencioso, deja huella. Hill creía que cada palabra pronunciada es una explosión de energía. Cuando se la ofreces a alguien que no entiende tu vibración, se disipa y no regresa. Por eso, quienes hablan demasiado siempre se van sintiéndose vacíos. Esta es la razón oculta del agotamiento que tantos sienten después de largas conversaciones que no resuelven nada. Piensa en las veces que has explicado algo sobre ti, y al terminar, sentiste una incomodidad inexplicable. Quizás la persona escuchó, pero no entendió. Quizás te miró con desdén. Quizás lo guardó para usarlo en tu contra. Son pequeños gestos, casi imperceptibles, pero el inconsciente los percibe. Es el momento en que el cuerpo se contrae, el corazón se acelera, y la mente comienza a protegerse. Hill lo llamó fuga de energía emocional. Cuando la mente se abre sin discernimiento, el campo vital pierde cohesión y la confianza se debilita. El resultado es el mismo. La vida parece estancarse. Las ideas pierden brillo y la fe se fragmenta. Hill relató que, durante sus entrevistas con grandes emprendedores y líderes espirituales, siempre había algo en común. Ninguno hablaba abiertamente de sus proyectos antes de hacerlos realidad.
Thomas Edison, por ejemplo, prefería el silencio de la madrugada a los debates públicos. Creía que la mente necesita soledad para mantener viva la llama de la invención. Hill argumentaba que este patrón no era casualidad, sino una ley universal. Cuanto más sagrado es el propósito, más silencio requiere. Cuando el verbo se usa con moderación, la energía mental se acumula y se transforma en fuerza magnética. Cuando se usa en exceso, se disipa en el aire y se pierde. Esta idea se manifiesta en pequeñas situaciones cotidianas. Una mujer que decide cambiar de carrera y les cuenta a todos lo que piensa hacer, se da cuenta, semanas después, de que su coraje se ha desvanecido. Un hombre que anuncia su nuevo proyecto siente que su motivación inicial se evapora. Hill explicaría esto como un efecto psicológico bien conocido. Cuando se habla de una meta, el cerebro libera dopamina, la misma hormona del logro. Se siente placer como si ya se hubiera logrado algo, y por lo tanto, se pierde el impulso para actuar. Lo que parecía entusiasmo es solo un reflejo del ego saboreando un futuro que aún no existe. El discurso preventivo engaña a la mente y sabotea el resultado. Pero Hill vio algo aún más profundo. Cada palabra crea una forma mental que flota en el campo invisible de la realidad. Esta forma se moldea por la emoción con la que hablas. Si tus palabras transmiten duda, atraen incertidumbre. Si transmiten miedo, atraen resistencia. El peligro no reside en hablar, sino en hablar sin ser consciente del poder que conlleva. Por eso, insistió en que el silencio es el guardián del pensamiento. El silencio preserva el molde energético, hasta que madura lo suficiente como para convertirse en materia. Es como proteger un metal fundido. El recipiente debe permanecer cerrado hasta que se enfríe por completo. Hill relató que, al observar a personas talentosas fracasar repetidamente, notaba el mismo patrón. Hablaban más de lo que hacían, explicaban, prometían y detallaban. Querían ser comprendidos, admirados y aceptados, y cuanto más buscaban aprobación, más se distanciaban de sí mismos. Sus mentes, ocupadas en mantener una imagen, olvidaron su propósito original. Se volvieron prisioneros de su propia necesidad de reconocimiento. Quien busca demasiada comprensión se desconecta de su propio centro, dijo Hill. Y cuando se pierde el centro, todo el edificio se derrumba. ¿Cuántas veces has sentido esto? La necesidad de demostrar tu capacidad, de demostrar que lo estás haciendo bien, de justificar tus decisiones. ¿Y cuántas veces esta necesidad te ha dejado ansioso, exhausto, vacío? Hill diría que es la consecuencia natural de un sutil error: intentar ganar autoridad externa antes que interna. La verdadera autoridad, enseñaba, surge del dominio de las emociones. Es el estado en el que ya no necesitas ser comprendido, porque te comprendes a ti mismo. En ese punto, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia. Una presencia que impone respeto sin decir palabra. Pero este poder no se adquiere fácilmente. Requiere que resistas la tentación de dar explicaciones. Requiere que soportes la incomodidad de ser incomprendido. Requiere que aprendas a escuchar el juicio sin reaccionar. Hill creía que esta es una de las formas más elevadas de autodominio, porque obliga al ego a silenciarse. La mente que controla el silencio es la misma que controla el destino, afirmaba. Y quizás por eso el silencio del sabio es tan impactante. No es vacío, es densidad contenida. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de compartir un plan, observa el impulso antes de ceder. Pregúntate, ¿busco compartir o simplemente aliviar la ansiedad? Hill creía que esta simple pausa es el comienzo de la transformación. Es el momento en que la energía deja de disiparse y comienza a fluir a tu favor. Cada idea albergada en el corazón madura como una fruta protegida por la luz. Cada palabra no dicha se convierte en un ladrillo invisible en la construcción de la autoconfianza. Y cuando llega el momento oportuno, lo que nació en silencio se manifiesta con la fuerza de algo inevitable. Porque, como enseñó Hill, el mundo no recompensa al que más habla, sino a quien mantiene la fe cuando nadie más cree. Y quizás este sea el verdadero secreto de la autoridad emocional.
silenciar lo que aún se está formando, proteger lo invisible hasta que lo visible esté listo. El silencio, después de todo, es el guardián de las promesas que aún no tienen cuerpo, pero que ya poseen alma. Llega un momento en que el silencio deja de ser contención y se convierte en alquimia. Napoleon Hill llamó a este punto la zona de transmutación mental, el momento en que la energía emocional, en lugar de escapar a través de las palabras, se canaliza hacia la creación consciente. Es allí donde la mente aprende a hablar sin sonido, a mandar sin gritar, a manifestar sin anunciar. Muchos creen que el silencio es rendición, pero Hill vio lo contrario. El silencio es la disciplina que entrena la voluntad para volverse magnética. No es la ausencia de expresión, sino el estado previo al habla, el terreno fértil donde la intención se organiza antes de tomar forma. Imagina por un momento que cada emoción es una corriente eléctrica. Cuando hablas sin propósito, esta corriente se dispersa e ilumina lo externo. Cuando hablas conscientemente, nutre lo interno. El silencio, en este contexto, es el conductor que evita que el alma se cortocircuite. Hill decía que cada palabra nace de un pensamiento, y cada pensamiento nace de una vibración, y es esta vibración la que moldea la realidad. Cuando uno aprende a contener la palabra, el pensamiento madura. Cuando uno habla impulsivamente, la vibración se quiebra y la fuerza se pierde. Esta es la diferencia entre quienes sueñan y quienes actúan. Unos conservan energía hasta el momento oportuno, otros la gastan antes de actuar. Pero, ¿cómo equilibramos lo que se debe decir y lo que se debe callar? Esta es la frontera entre la sabiduría y el miedo. Hill enseñó que el miedo silencia por debilidad, el silencio consciente silencia por dominio. El miedo es reactivo, el silencio es estratégico. Es el mismo contraste entre apagar un incendio y controlarlo. Uno paraliza, el otro intensifica. La diferencia radica en la intención que lo impulsa. Cuando aprendes a silenciar tu mente no por inseguridad, sino por poder, la realidad empieza a responder de forma diferente. La gente te escucha antes de hablar. Las situaciones se alinean antes de que las fuerces. El mundo se reorganiza en torno a la frecuencia de tu centro. ¿Cuántas veces has notado que cuanto más intentas explicar algo, menos te entienden? ¿Cuántas veces has sentido que, al hablar para aliviarlo, solo prolongas la carga? No es casualidad. Hill decía que todo intento de ser comprendido en el momento equivocado es un acto de desconfianza en la propia sabiduría. La mente sabia se toma su tiempo, observa el tiempo, mientras los sentidos maduran antes de actuar. Lo que hoy parece silencio puede ser solo el intervalo necesario para que lo invisible haga su parte. El universo, afirmaba Hill, opera a ritmos precisos, y la impaciencia humana es el mayor saboteador del destino. El equilibrio entre hablar y permanecer en silencio no es una técnica, sino un estado de presencia. Cuando la mente está anclada en el presente, las palabras fluyen como instrumentos de precisión. Pero cuando nos vemos obligados a actuar con prisas, hablamos demasiado para compensar el miedo. Hill comparó una mente indisciplinada con un músico desafinado. Produce ruido, no melodía. Una mente centrada, en cambio, la que domina la palabra, crea armonía entre el pensamiento y la acción. Y esta armonía tiene poder creativo. Observó que los grandes líderes eran, sobre todo, grandes observadores. No porque tuvieran respuestas para todo, sino porque dominaban el intervalo entre el estímulo y la reacción. ¿Y si el secreto de la verdadera fuerza no reside en lo que dices, sino en lo que puedes contener? ¿Y si el autocontrol fuera, de hecho, la forma más pura de expresión espiritual? Hill creía que la energía creativa, la misma que impulsa el deseo, el instinto y la imaginación, necesita dirección. Sin dirección, se convierte en caos. Canalizada, se transforma en genio. Por eso veía el silencio como el laboratorio del genio. Mientras la mayoría de la gente desperdicia su energía hablando de lo que hará, el creador trabaja en silencio, moldeando la sustancia de lo invisible hasta que la forma se impone. El mundo moderno, ruidoso y ansioso, confunde expresión con poder.
Hill advirtió que el verdadero poder no se exhibe, sino que se manifiesta. El ruido atrae la atención, pero el silencio atrae la autoridad. El ruido depende de la aprobación, el silencio de la convicción. Y aquí es donde muchos fallan. Buscan el aplauso antes de consolidar su esencia. La consecuencia es una generación que habla con propósito, sin propósito, que diserta sobre el autoconocimiento sin tener eco propio. El silencio, en este sentido, es un espejo implacable. No hay máscaras en él, solo reflejos. ¿Cuántas personas conoces que hablan de transformación, pero siguen repitiendo los mismos patrones? ¿Cuántas proclaman confianza, pero no soportan el silencio de un día? Hill decía que es imposible cambiar la realidad sin cambiar la frecuencia interna, y la frecuencia solo cambia cuando la mente aprende a observar sin reaccionar. El silencio es el campo donde ocurre esta mutación. Es el espacio entre lo viejo y lo nuevo, entre el ego y la conciencia. Guardar silencio no es rendirse, es permitir que el ruido de la personalidad se disuelva hasta que se pueda escuchar la voz de la intuición. Hay algo casi místico en este proceso. Hill afirmaba que cuando una persona domina el silencio, su energía cambia de color, irradia calma, y esta calma se convierte en un campo magnético. Nada de ella necesita explicación, porque todo en ella se comprende. El silencio se convierte en presencia, y la presencia en lenguaje. En este estado, cada gesto es un verbo, cada mirada es un mensaje, cada respiración es una oración. Es la madurez emocional en su máxima expresión. Hablar solo cuando las palabras son una extensión de la conciencia y permanecer en silencio cuando el silencio es más sabio que cualquier respuesta. Al final, Hill lo resumió todo en una sola frase. El silencio no es vacío, es el lugar donde el poder se prepara. Quizás esta sea la clave que falta. No es cuánto dices lo que define tu fuerza, sino cuánta energía conservas mientras esperas el momento oportuno. Y cuando ese momento llega, la palabra se vuelve relámpago, rápida, precisa, irreversible. Hasta entonces, el verdadero trabajo es interno. Observar, refinar, concentrarse. Porque el equilibrio no nace de lo que dices, sino de lo que tienes el valor de mantener. Napoleon Hill contó una vez que, durante sus 20 años de entrevistas con más de 500 de los hombres más exitosos del mundo, notó un detalle casi invisible. Todos tenían el hábito del silencio. Algunos meditaban antes del amanecer, otros caminaban solos al anochecer, y otros simplemente se retiraban al silencio antes de tomar decisiones importantes. Ninguno de ellos llamó a este hábito meditación, espiritualidad u oración. Simplemente dijeron: me retiro unos minutos para escucharme. Hill comprendió que este pequeño ritual era el vínculo entre la mente y el destino. El silencio actuaba como un filtro, separando el impulso de la sabiduría. Descubrió que quienes fracasan repetidamente son, con mayor frecuencia, quienes no soportan el sonido de sus propios pensamientos. En una de sus historias menos conocidas, Hill relata la historia de un empresario que lo perdió todo tras anunciar públicamente un proyecto que aún no estaba listo. Habló con entusiasmo de sus ideas, concedió entrevistas e hizo promesas, pero a medida que se corrió la voz, la energía creativa que sustentaba el proyecto se disipó. Cuando finalmente intentó actuar, se sintió vacío, sin inspiración, como si algo esencial se le hubiera escapado. Hill decía que el cerebro humano es como una batería. Descarga energía cada vez que habla y se recarga cuando guarda silencio. Esta sencilla analogía explicaba por qué el silencio es vital. El resto del habla es lo que regenera el poder de la mente. Datos modernos confirman lo que Hill ya intuía. Estudios neurocientíficos demuestran que 2 minutos de silencio absoluto activan áreas cerebrales vinculadas a la memoria y la creatividad más que cualquier estímulo sonoro. El cerebro utiliza el silencio para reorganizar ideas, consolidar el aprendizaje y equilibrar el sistema nervioso. En otras palabras, el silencio no es vacío, es el momento en que la mente trabaja con mayor eficiencia. Por eso muchas respuestas aparecen en la ducha, en un paseo solitario o justo antes de dormir.
El silencio es el espacio donde habla el inconsciente, y pocos saben escuchar esa voz. Hill creía que cuando una persona se acostumbra a buscar respuestas fuera de sí misma, pierde contacto con sus propios instintos. Y el instinto, decía, es la forma más pura de inteligencia espiritual. Es el sexto sentido, la brújula invisible que guía a los seres humanos cuando la lógica falla. Así explicaba los grandes actos de valentía e intuición que cambiaron la historia, no como coincidencias, sino como el fruto de una mente silenciosa, atenta a su interior. Por lo tanto, el silencio no es una huida, es entrenamiento. Es en silencio que la mente se reorganiza, el corazón se estabiliza y la vida vuelve a su cauce. Hill concluyó con una frase sencilla pero inolvidable: el ruido confunde, el silencio revela. Es en el silencio donde la verdad se revela, y el verdadero progreso comienza cuando dejas de hablar para ser escuchado y empiezas a escuchar para comprender. Napoleon Hill dijo que el silencio es un espejo peligroso, porque en él nadie puede fingir. Es en él donde se revela la verdad, y por eso tanta gente le teme. Relató que, durante sus entrevistas, algunos de los hombres más poderosos temblaban al verse obligados a enfrentarse a su propio reflejo interior. Uno de ellos, un magnate de la comunicación, confesó que no soportaba el silencio porque era en ese espacio donde escuchaba el eco de todo lo que intentaba ocultar. Hill comprendió entonces que el silencio no solo revela lo no resuelto, sino que también destruye las máscaras del ego. Es el momento en que el personaje se disuelve y emerge el verdadero ser humano. Y este encuentro no siempre es fácil. Una noche, Hill fue abordado por un hombre que había perdido a su familia, su negocio y su esperanza. Habló sin parar, intentando justificar sus errores, hasta que Hill lo interrumpió y le pidió solo una cosa: pasa 10 minutos en silencio conmigo. El hombre rió, encontrando la propuesta absurda, pero aceptó. Al principio, su mente se resistió, inquieta. Después de unos minutos rompió a llorar. Dijo que, por primera vez en años, sentía que escuchaba algo dentro de él, y que ese algo pedía perdón. Hill sabía lo que estaba sucediendo. El silencio había abierto la puerta que el ruido mantenía cerrada. Este hombre, que buscaba respuestas por todo el mundo, las encontró en la ausencia de sonido. El silencio no es neutral, es un campo de energía. Hill explicó que cuando dos personas discuten, quien controla el silencio, controla el curso de la conversación. No son los débiles los que callan, es quien percibe el momento exacto en que el ruido ya no transforma, sino que destruye. Es un poder invisible pero innegable. Cuando alguien decide no reaccionar, desarma el caos. El silencio es el punto en el que el ego cede en su lucha y el alma comienza a comprender. Es el momento en que la razón se somete a la sabiduría, pero existe un riesgo. El mismo silencio que sana también puede herir si se usa como muro en lugar de puente. Hill advirtió que el verdadero silencio no es indiferencia, sino presencia lúcida. Es la mirada que dice: entiendo, pero no necesito ganar. Cuando se usa conscientemente, restaura el vínculo. Cuando se usa por orgullo, lo destruye. Por lo tanto, el silencio es un arte, y quienes aprenden a practicarlo transforman incluso el conflicto en aprendizaje. Hill decía que el ruido intenta imponer su poder, pero el silencio lo manifiesta. Y quizás por eso, cuando una persona aprende a guardar silencio en medio del caos, algo cambia para siempre. El mundo puede seguir gritando, pero ya no necesita responder. Es en ese momento que la mente descubre el verdadero significado de la libertad. Napoleon Hill dijo que la mente humana es un jardín y que cada pensamiento es una semilla invisible. Sin embargo, también advirtió: un jardín expuesto a la indiferencia del viento no florece. El silencio es la valla que protege este espacio sagrado donde nacen las ideas, los sueños y la fuerza interior. A lo largo de la vida, hablamos tanto que olvidamos escuchar lo que realmente importa. Explicamos, justificamos, reaccionamos, y en este ruido constante, perdemos el contacto con nuestra propia esencia. Hill creía que el mayor acto de inteligencia emocional es aprender a contener el impulso de responder
y permitir que el silencio revele lo que el sonido esconde. Es en este intervalo entre lo que pensamos y lo que decimos donde reside el poder de decidir quiénes seremos. Solía decir que toda gran transformación comienza cuando la mente se vuelve hacia el interior, y esto no es una metáfora. La ciencia moderna confirma lo que Hill ya intuía. En estados de silencio, el cerebro se reorganiza, el cuerpo reduce los niveles de cortisol y la creatividad aumenta. Es como si el universo finalmente tuviera espacio para comunicarse contigo. Piénsalo. ¿Cuántas de las respuestas que buscas afuera ya estaban dentro de ti, esperando a que el ruido se calmara? El silencio no es el final del diálogo, es el comienzo de una conversación más profunda, una que se da entre quién eres y quién puedes llegar a ser. Hill veía el silencio como una tecnología espiritual, una herramienta para armonizar el pensamiento y la acción. Creía que el verdadero éxito no es resultado de la prisa, sino de la armonía entre lo que uno imagina, lo que siente y lo que hace. Cuando el pensamiento es claro y el corazón está en paz, el camino se revela, y es en este punto que el silencio deja de ser abstinencia y se transforma en una fuerza creativa. No es vacío, es enfoque. Es en el silencio que la mente se concentra, que el propósito cobra forma, que la intuición se convierte en voz. Cada vez que silencias el miedo y escuchas la fe, la vida comienza a conspirar a tu favor, pero el silencio requiere práctica. Hill recomendó empezar con unos minutos al día, no para meditar como un ritual distante, sino para practicar la presencia. Apaga el celular, cierra los ojos y simplemente observa lo que tu mente produce, sin intentar controlarlo. Al principio, surgen ruidos, recuerdos, pensamientos aleatorios. Después de un tiempo, surge algo nuevo, una claridad serena, una sensación de que todo tiene un ritmo y de que formas parte de ello. Es en ese momento que el silencio empieza a hablar, y lo que dice no son palabras, sino certezas. Certezas sobre lo que vale la pena conservar, sobre lo que ya se puede dejar atrás, sobre lo que necesitan hacer. Quizás nunca te hayas dado cuenta de cuánto hablamos para calmar nuestros miedos. Hablamos para parecer fuertes, para evitar confusiones, para asegurarnos de que nos vean. Pero Hill nos recordó que la verdadera seguridad proviene de la serenidad, no de las explicaciones. Cuando aprendes a estar en paz incluso cuando no te entienden, la vida cambia. La gente ya no tiene poder sobre tus emociones y empiezas a actuar por convicción, no por aprobación. El silencio, entonces, se convierte en un escudo, no para distanciarte del mundo, sino para estar en él sin perderte. Dijo que el silencio madura el espíritu. Es en el silencio que la mente encuentra su propio tono, que el corazón aprende a distinguir el amor de la necesidad, la fe de la expectativa. El silencio no requiere aislamiento, requiere equilibrio. Puedes estar rodeado de gente y aún así mantenerte centrado. Esta es la verdadera libertad, vivir en medio del ruido y mantener la calma como si guardaras un preciado secreto. Es cuando el mundo grita y tú permaneces completo que el silencio muestra su valor. Ahora, cierra los ojos un momento. Piensa en cuántas veces el ruido de las prisas, las redes sociales, las opiniones y el miedo te han distanciado de tu voz interior. E imagina cómo sería tu vida si la llevaras desde el silencio, ese estado donde las decisiones se toman con claridad, sin necesidad de demostrar nada, solo actuando con propósito. Hill decía que cuando se logra el silencio, la acción se vuelve precisa. Dejas de luchar contra la corriente y empiezas a fluir con ella. Y eso es lo que quiero que te lleves de este video. La certeza de que el silencio es el primer paso para todo gran cambio. En los próximos días practica este poder. Habla menos de tus planes y siente más por lo que deseas. Reemplaza la prisa por ser comprendido por la valentía de comprenderte a ti mismo. Elige el silencio antes de reaccionar, el silencio antes del juicio, el silencio antes de la duda. Será tu escudo invisible, y cuando el mundo intente provocarte, recuerda las palabras de Hill: quien domina su silencio, domina su mente, y quien domina su mente, domina su destino. Si este mensaje te conmovió, deja un comentario, aunque sea en silencio,
incluso con una sola palabra o emoji. Esto demuestra que escuchaste con todo tu corazón. Dale me gusta a este video si te hizo pensar de otra manera, y suscríbete al canal para continuar este viaje de conciencia y crecimiento. El siguiente paso comienza ahora. Dentro de ti, donde termina el sonido y comienza el poder.